Lengua y literatura para principiantes. Presenta. Análisis de la obra. Arlequín pulido por el amor de Marivaux. Por el profesor Gilberto Galindo. Arlequín pulido por el amor de Marivaux. Análisis. Vamos a iniciar con el esquema de la anécdota. Los personajes que vamos a ver en la obra pues son el hada. El hada manda secuestrar a Arlequín porque lo ve en un paraje, en el bosque, y le gusta sus atributos, que tiene juventud y que es atractivo, y entonces decide raptarlo para así poder obtener su amor. Sin embargo, podemos ver que a lo largo del desarrollo de la obra, el hada trata de que Arlequín exhiba un poco de amor hacia ella, pero Arlequín se comporta como un tanto distraído y como que no le interesa tanto todos los bienes materiales que el hada le va dando, y el hada lo deja por un momento solo para ver si así puede reflexionar y puede quererla. Y Arlequín, en esta distracción que tiene frente a los regalos del hada, pues va caminando y se encuentra a la zagala Silvia. Pero antes de que veamos que Arlequín se encuentra a la zagala, vemos como un zagal le está declarando su amor a la zagala Silvia. Sin embargo, esta pues se niega totalmente a acceder a los ruegos del zagal, y el zagal pues decide dejarla para ver si él puede tener alguna oportunidad más adelante. Bueno, en este punto vemos que Arlequín se encuentra con la zagala e inmediatamente entre ellos hay una chispa y se enamoran. Inmediatamente cada uno de ellos se muestra sincero con el otro, y pues no tienen ninguna restricción para sus pensamientos ni para sus sentimientos. Y entonces, después de que se encuentran y de que parece ser que ya se han enamorado, la zagala le confía a su prima, a la que pusimos aquí como la otra zagala, lo que está ocurriendo entre ella y Arlequín. Entonces la otra zagala pues le aconseja que no sea muy franca y que a veces mienta a Arlequín acerca de su amor, porque si es demasiado franca, pues él se va a aprovechar de esta situación y va a tratar de tomar ventaja. Aunque la zagala Silvia pues siente que pues no es muy, no es como muy confiable el consejo de su prima, y pues confía ciegamente en Arlequín. Entonces, en cierta parte el hada se da cuenta de que Arlequín pues está enamorado de la zagala Silvia y se pone celosa. Pero en este punto en el que ella se da cuenta de que Arlequín está enamorado de la zagala, Tribelín menciona que Merlín la fue a buscar porque Merlín está enamorado del hada. Sin embargo, el hada dice en un fragmento de su diálogo que no puede creer cómo una persona a la que ella no quiere pues sigue insistiendo en estar con ella, lo que en realidad ella está haciendo con Arlequín.
Entonces, cuando se da cuenta de que Arlequín está enamorado de la Zagala, le pregunta directamente a Arlequín, pero Arlequín pues disimula y porque sabe que el hada podría dañar a Silvia, entonces pues pretende que él no la ama, sino que pues le parece que no, que ella, hasta de hecho en una parte dice que ella es más fea que el hada y que cómo pudo enamorarse de ella, sí, en realidad tenía aquí pues la grandiosidad del hada. Sin embargo, también el hada, dándose cuenta que quizá Arlequín la está engañando, pues decide amenazar a la Zagala, a Silvia, para que le mienta a Arlequín y le diga que en realidad pues todo fue un engaño y que ella no lo quiere o no lo ama. Entonces en ese momento pues les dice a la Zagala que ella va a estar presente, que se va a hacer invisible y que va a estar escuchando qué es lo que le dice a Arlequín. Sin embargo, la Zagala Silvia empieza mintiéndole, pero Arlequín no le cree y le sigue insistiendo hasta que pues Silvia decide pues confesarle todo y decirle que el hada la estuvo amenazando y que pues no sabe qué hacer. Entonces Arlequín dice, bueno, trataremos de ver cómo vamos a solucionar este problema y entonces cuando el hada aparece, Arlequín pretende que ya no quiere a la Zagala y le quita su varita mágica y con esa misma la amenaza para que deje de molestarlos y los deje vivir en paz. Entonces, como ustedes pueden observar, pues es una anécdota muy, muy sencilla, pero lo que es interesante en esta obra es que el hada, pues es un personaje que nos está mostrando eh, la complejidad de un personaje porque pues el hada sí quiere en realidad a Arlequín, pero pareciera más bien que es un capricho, al igual que Merlín con el hada, pero el hada pues no le corresponde a Merlín y ella misma dice que pues cómo puede ser posible que alguien siga insistiendo cuando se le están dando todas las señales de que no se está interesado en esa persona y el Merlín sigue insistiendo. Entonces ella está haciendo lo mismo con Arlequín. Entonces el único amor aquí que vemos que es más sincero, pues es el que encontramos entre Arlequín y la Zagala. Silvia, porque de inmediato ellos son sinceros uno con el otro, no se ocultan nada y confían uno en el otro. Y lo que estamos viendo entre el hada y Arlequín, pues es que Arlequín en un principio parece que como que no está consciente de la situación en la que está y parece que no le importa. A final de cuentas, si fue secuestrado de sus padres, pues no le importa, está ahí, pero parece como si no tuviera ningún interés en nada, hasta que vea a la Zagala Silvia, que vemos ya un cambio radical en el comportamiento de Arlequín y después vemos que hay otro cambio cuando trata de engañar al hada, ¿no? Pretendiendo que no está enamorado de Silvia para que ella no le haga daño. Y al final, pues también pretendiendo que ya no quiere a Silvia para poderle quitar la varita y poder de esa manera, pues evitar el peligro tanto para la Zagala como para él. Entonces es una obra que es muy interesante por la manera en la que se plantea el amor y aquí ponen a un personaje que podríamos decir que es mágico, pero en realidad si nosotros nos ponemos a pensar un poco más acerca de cómo podríamos montar esta obra, pues obviamente
toda la magia que vemos en la obra de que están vigilando al otro sin que lo vean, pues inmediatamente todo eso lo podríamos suplir con la tecnología. La tecnología nos ayudaría como a representar esta obra y hacerla un poco más moderna, aunque lo moderno digamos que lo tiene en que el carácter de los personajes pues es un carácter que perdura y es una situación que perdura a lo largo del tiempo, que no es una situación que nosotros seamos ajenos a estas relaciones en las que una persona está interesada en otra, pero la otra no tiene interés en esa y tiene interés en otra más y la otra tiene interés en otra, pero vemos que en alguna de esas relaciones habrá dos que realmente estén interesados el uno en el otro y es ahí cuando toda la relación se da y cuando se ve toda esa confianza, ¿no? Entre Arlequín y Silvia, cuando Silvia le confiesa pues que está siendo amenazada por el hada y entonces Arlequín pues se encuentra, trata de buscar la manera de evitar que les hagan alguna cosa. Entonces, espero que quede como muy claro el esquema de la anécdota, que aquí son muy pocos personajes y es como muy fácil entender la dinámica de la obra. Pasamos al modelo actancial en donde vamos a definir quién es el personaje principal. El personaje principal pues es el hada, porque el hada es la que empieza a mover toda la acción y con el hada termina la obra. Entonces el hada lo que quiere es el amor de Arlequín, porque quiere que la amen y ella quiere ser feliz. ¿Quién la ayuda a obtener el amor de Arlequín? Bueno, Tribelín, porque lo secuestra. Por un lado, un Zagal enamorado, porque pues va a quitarle de en medio a la Zagala Silvia, aunque esto pasa mucho antes de que Arlequín se encuentre con la Zagala, pero de alguna manera inconscientemente este Zagal enamorado de Silvia sería una ayuda para el hada. Entonces, ¿quién se opone a que el hada logre su objetivo? Pues la Zagala Silvia y en algún sentido la otra Zagala, pues que es la que aconseja a Silvia para que mantenga vivo el amor de Arlequín y que de plano ella no le hace caso porque pues no cree que eso vaya a funcionar. Entonces, en este modelo actancial, pues determinamos que podríamos pensar que los personajes principales son Arlequín y la Zagala, porque pues la obra se llama Arlequín pulido por el amor. Sin embargo, el personaje que vemos, que lleva la batuta y que va a quedar en ridículo al final de la obra, pues es el hada, ¿no? Entonces, aquí la anécdota nos sirve para determinar quién es el personaje principal y qué es lo que quiere. Bueno, ahora vamos a responder a las preguntas de siempre: qué tipo de material tiene la obra, qué tipo de obra es, qué trayectoria tiene el personaje, qué tono tiene la obra, qué efecto tiene en el público y a qué género pertenece. Entonces, para esto vamos a ver el cuadro que siempre hemos estado consultando, en el que vemos qué tipo de obra es esta situación es realista. Entonces recordemos que los géneros realistas son la tragedia, la comedia, la pieza y nada más. Entonces, según la trayectoria que van llevando los personajes, vemos que si es realista, entonces el material es probable y por lo tanto tenemos 3 géneros de los cuales vamos a elegir uno. Entonces, de acuerdo con las características que tiene la obra, pues no es una obra en la que el personaje llegue a su destrucción, ni tampoco es una obra en la que la situación inicial sea la misma que al final,
sino que vemos que la situación es un personaje y un personaje complejo y una exposición de un vicio que vamos a ir viendo. Entonces, por lo tanto, pues el género al que correspondería sería una comedia y vamos a ver los elementos que la conforman específicamente. El material, pues es probable porque puede pasar que alguien secuestre a otra persona porque está obsesionada con ella, con esa persona, y pues trata de alguna manera de obtener su amor por la fuerza, porque pues no ha tratado por otra vía y entonces no ve otra forma más que de esta manera. Entonces este material es probable precisamente porque puede pasar varias veces. La obra es realista porque hay personajes que desean ser amados por otros y este a su vez está enamorado de otro personaje. Y entonces ahí hay una complicación porque se quieren forzar las cosas para que la otra persona ame a esta persona sin tener pues sentimientos mutuos ni tener los mismos intereses. Entonces esto en realidad pues es muy común en la vida real. Vamos a ver la trayectoria del personaje. Tenemos un personaje complejo, más un vicio, más una exposición del vicio, que esto nos da por resultado el ridículo y que esto es un castigo moral. Entonces, el personaje principal, pues es el hada. Su vicio es la obsesión de ser amada a la fuerza, porque pues ella no conoce a Arlequín, sino que lo secuestra. Eh, la exposición del vicio es que trata de complacer en todo a Arlequín y entonces pone en evidencia que Arlequín no ama al hada, porque pues siempre aparece como que pareciera que no pone atención, como que está distraído siempre que le habla a el hada, hasta que vemos que el castigo que se le da al hada por haberlo secuestrado y por haber querido obtener su amor a la fuerza, pues es que Arlequín se enamora de Silvia y este es pues una manera de ponerla en evidencia y ponerla en ridículo porque a final de cuentas ella no obtiene el amor de Arlequín y también pues vemos de antemano que ella pues está funcionando de la misma manera que Arlequín con Merlín porque Merlín pues también trata de acercarse a ella pero Merlín no la secuestra sino trata de acercarse pero ella pues no lo quiere y pues trata de evitarlo constantemente, ¿no? Como le dijo a Trivelín. Bueno, el tono es cómico porque vemos cómo los personajes reaccionan ante el rechazo y cómo son manipulados para que pretendan no amar al que realmente aman por la obsesión de ser amado, ¿no? Bueno, en este caso del hada, que el hada pues trata de alguna manera de evitar que Arlequín y Silvia estén juntos y pues trata de manipularlos a ambos, sobre todo a Silvia para que lograr su objetivo. Sin embargo, pues no lo logra. Nosotros vemos que ellos pues al tenerse confianza, pues no logra su objetivo, queda en evidencia que ella está manipulando la situación y pues entonces Arlequín toma cartas en el asunto y entonces trata de evitar que se salga con la suya. Entonces por eso es cómico, porque de repente los personajes piensan que no se van a dar cuenta de lo que están haciendo y de repente pues todo mundo queda, eh, queda sabiendo qué es lo que está sucediendo. El efecto es moralizante porque queda en evidencia que el hada había secuestrado a Arlequín para que la amara y al final tiene que aceptar que quiere a Silvia, que la ama, que en realidad ella no puede forzar que alguien
la ame. Y por último, llegamos a la definición concreta de qué tipo de comedia. Ya habíamos mencionado que era una comedia, pero no habíamos mencionado qué tipo de comedia era. Entonces, una comedia clásica, porque hay un personaje vicioso, y recuerden que cuando decimos vicioso en el sentido del análisis de género, del análisis de género, en este tipo de comedia clásica, pues estamos hablando de una conducta que se repite constantemente, pero que llega a ser demasiado, que pone en evidencia a la misma sociedad porque esta conducta es demasiado frecuente y entonces llega un momento en el que la sociedad no la tolera y entonces manda un castigo moral. Y entonces aquí vemos que también hay un enredo porque el hada quiere a Arlequín, pero Arlequín quiere a Silvia, pero el zagal quiere a Silvia, pero Merlín quiere al hada. Entonces vemos que hay un enredo y también vemos que hay un castigo moral, que es que el hada pues no obtiene lo que ella desea, sino que los personajes pues terminan juntos, Arlequín y Silvia, y el hada pues queda en evidencia que utilizó su poder para, para poder manipular la situación. Entonces, esto sería como el análisis genérico de la obra. Espero que haya quedado claro, que no haya ninguna duda. Y entonces los esperamos para el siguiente análisis próximamente.